hay, pequeños saltamontes? En esta ocasión vamos a aprender a resolver problemas con mínimo común múltiplo. En el primer problema nos dice, en una calle se están instalando dos semáforos. Uno de ellos se pondrá en verde cada 3 minutos y el otro cada 5 minutos. Una vez que se conecten los semáforos, ¿cuánto tiempo tardará en ponerse en verde al mismo tiempo por primera vez? Vamos a ver qué datos nos da el problema. El problema en cantidades nos da dos números, 3 minutos y 5 minutos. El 3 y el 5 los acomodaremos separados por coma y una línea al lado derecho, como ya lo hemos hecho en los ejercicios. Ahora sí, el 3 es un número primo, tiene tercera, lo voy a dividir 3 entre 3, 1. Y el 5, como no tiene tercera, lo bajo. El 5 sé que es un número primo, por lo tanto va a ir en factor primo al lado derecho de la recta. Pongo el número 5 y veo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 5? 1. Ya mis dos números llegaron a unos. Entonces tengo que multiplicar 3 por 5 y me da que el mínimo común múltiplo son 15. Por lo tanto, la respuesta son 15 minutos. En 15 minutos los dos semáforos se estarán poniendo en verde al mismo tiempo. Brenda va a entregar las invitaciones para su cumpleaños en un sobre. En cada sobre una invitación. En la tienda, las cajas de invitaciones son de 15 unidades y las cajas de sobres de 20 unidades. Calcula el número mínimo de cajas de cada producto para que haya el mismo número de invitaciones que de sobres. Entonces, subrayamos los números que me da el problema, que son 15 unidades y 20 unidades. Esos números los colocamos para sacarles el mínimo común múltiplo, divididos por una coma y poniendo la línea recta a la derecha de ambos para poder factorizar en primos. Sabemos que el 15 y el 20 tienen quinta por la criba, entonces ponemos el 5 a la derecha de la recta y dividimos 15 entre 5, 3, 20 entre 5, 4. Ahora, el 3 y el 4, podemos empezar con el 3 o podemos empezar con el 4. Yo empezaré con el 3. Al 3 le saco tercera, pongo el 3 a la derecha de la recta y divido 3 entre 3, 1. El 4 que no tiene tercera, lo bajo. El 4 ya sé que tiene mitad, tanto en la criba como por las reglas de divisibilidad. Por lo tanto, pongo el 2 a la derecha de la recta. Divido 4 entre 2, me dan 2. El 2 vuelve a tener mitad porque es un número primo y divido 2 entre 2, me da 1. Y ahora saco el mínimo común múltiplo multiplicando 5. 5 por 3 por 2 por 3. Y encuentro que el mínimo común múltiplo son 60. Pero el problema no me dice que cuántas invitaciones son las mínimas que tengo que hacer, sino cuántas cajas de cada producto tengo que tener para poder tener el mínimo de invitaciones. Por lo tanto, divido el 60 entre las 15 unidades de las invitaciones y me dan 4. Y divido el 60 entre las 20 unidades que traen los sobres y me dan 3. Por lo tanto, mi resultado son 4 cajas de invitaciones y 3 cajas de sobres. Problema número 3. Carolina quiere coser una colcha collage con retales de tela cuadrados del mayor tamaño posible. Si la colcha tiene que medir 200 centímetros de alto y 150 centímetros de ancho, ¿cuántos retales tiene que recortar para coser la colcha? Ubiquemos los datos del problema. 200 centímetros y 150 centímetros. Estos dos números los colocamos divididos por una coma con una línea recta a la derecha para poder factorizar. Y empezamos a sacar el mínimo común múltiplo. 200 y 150 tienen mitad. Coloco el 2 a la derecha de la recta y divido. 200 entre 2, 100. 150 entre 2 son 75. El 100 tiene mitad. Colocamos el número 2 a la derecha de la recta y dividimos. 100 entre 2, 50. El 75 no tiene mitad porque termina en 5. Por lo tanto, lo bajamos tal y como está. Volvemos a preguntarnos, el 50 tiene mitad y colocamos el 2 a la derecha de la recta. La mitad del 50 son 25, el 75 sabemos que no tiene mitad, lo volvemos a bajar. Y tenemos 25 y 75, ambos números terminan en 5, por lo tanto los dos tienen quinta. Dividimos entre 5, que colocamos a la derecha, y tenemos 25 entre 5, 5. 75 entre 5 me dan 15 y obtengo 5 y 15. El 5 y el 15 terminan en 5, por lo tanto tienen quinta. Coloco el 5 a la derecha de la recta y divido 5 entre 5, 1 y he terminado mi primer columna. 15 entre 5, 3. El 3
es un número primo, por lo tanto nada más se divide entre él y entre 1. Entonces ponemos el número 3 a la derecha de la recta y dividimos 3 entre 3, me dan 1. Y multiplicamos 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 3 y me dan 600. Entonces, ¿cuántos retales tiene que recortar para coser la colcha? La respuesta son 600 retales. Problema número 4. Marta quiere comprar lápices de color verde y morado. Los lápices verdes van en cajas de 100 unidades, mientras que los morados van en cajas de 60 unidades. ¿Cuál es el mínimo número de cajas de cada color que debe comprar Marta para tener el mismo número de lápices de ambos colores? Subrayamos. Los datos que me da el problema son 100 unidades y 60. Entonces colocamos 100 y 60 separados por una coma y la línea recta para factorizar. Tenemos que el 60 y el 100 son dos números que terminan en 0, por lo tanto tienen mitad. Pongo el 2 a la derecha de la recta y divido 100 entre 2, 50, 60 entre 2, 30. 50 y 30 vuelven a tener mitad, por lo tanto pongo el 2 a la derecha de la recta. Divido 50 entre 2, 25 y 30 entre 2, 15. 25 y 15 ya no tienen mitad, pero tienen quinta porque terminan en 5, por lo tanto pongo el 5 a la derecha de la recta. 25 entre 5 son 5, 15 entre 5 me dan 3. Ahora tengo 5 y 3. Puedo empezar con el número 5 o puedo empezar con el número 3, como yo quiera. Voy a empezar con el 5 para terminar la primera columna. 5 entre 5 me dan 1 y ese 1 lo coloco abajo del 5. Acabé la columna del 100, ahora me voy bajo el 3 porque el 3 no tiene quinta. ¿Qué tiene el 3? El 3 tiene tercera, por lo tanto pongo el 3 a la derecha de la recta y divido 3 entre 3 me da 1. Ambas columnas ya llegaron a 1 y ya puedo encontrar mi mínimo común múltiplo. Multiplico 2 por 2 por 5 por 5 por 3 y me da un mínimo común múltiplo de 300, pero son 300 colores los que va a tener de cada color. ¿Cuántos? Dice el problema que tengo que saber cuántos son de una caja y cuántos son de otra caja. Por lo tanto, divido 300 entre 100 y me dan 3. 300 entre 60, que son los lápices que están de color morado, y me dan 5. Mi resultado, por lo tanto, son 3 cajas de color verde y 5 cajas de color morado. Quinto y último problema. Paco tarda 40 minutos en dar una vuelta completa al circuito con su moto y Alberto tarda 32 minutos. Si los dos motoristas salen de la misma línea al mismo tiempo, ¿en cuántas horas se encontrarán de nuevo en la línea de salida por primera vez? Bueno, si tú observas, la pregunta te lo pide en horas y las vueltas te las da en minutos. Por lo tanto, a la hora de llegar al resultado, tendremos que convertir los minutos a hora. Por lo pronto vamos a anotar para sacar el mínimo común múltiplo los dos datos que nos dan 40,32 y la línea recta para hacer los factores primos. El 0 y el 2 son números par, por lo tanto ambos números tienen mitad y pongo el 2 a la derecha de la recta y saco la mitad. La mitad del 40 son 20, la mitad del 32 son 16. 20 y 16 vuelven a tener mitad, por lo tanto pongo el número 2 a la derecha de la recta. La mitad del 20 son 10 y la mitad del 16 son 8. 10 y 8 vuelven a tener mitad, por lo tanto vuelvo a poner como factor primo el número 2 a la derecha de la recta. La mitad del 10 son 5 y la mitad del 8 son 4. El 5 ya no tiene mitad, pero es un número primo que tiene quinta. Por lo tanto, el 5 lo pongo a la derecha de la recta y digo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 5? Una. Esta columna ya la acabé. Pero el 4 no tiene quinta, por lo tanto bajo el 4. El 4 es un número par, por lo tanto tiene mitad. Pongo el 2 al lado derecho de la recta y divido. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 2? 2. El 2 es un número primo que es dividido entre 2, por lo tanto pongo el número 2 a la derecha de la recta. 2 entre 2 es 1 y ya caben más columnas. Y ahora solo me resta multiplicar los factores primos. 2 por 2 por 2 por 5 por 2 por 2 es igual a que el mínimo común múltiplo es de 160. Ya tengo que los dos motoristas llegan al mismo tiempo en 160 minutos. Pero ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Quiere decir que voy a dividir 160 entre 60. Y 160 entre 60 me dan 2 horas y me sobran 40. Por lo tanto, mi respuesta son 2 horas y 40 minutos.